Saludos, saludos. Es un gusto para nosotros otra vez estar aquí con ustedes para repasar esta vez la última lección de este trimestre, del primer trimestre del 2022. Chambeli, ya se acabaron los primeros 3 meses del año y hemos disfrutado. Para mí ha sido un placer compartir, aunque no compartimos todo el trimestre, pero compartir las últimas lecciones con ustedes. Agradezco inmensamente su apoyo, agradezco que estén ahí diciéndole hey, sigan adelante, envíenos la próxima lección, los domingos cuando me piden envíame la lección, gracias, de verdad, gracias. Esto lo hacemos de verdad. Pedimos mucha dirección del Espíritu Santo antes de comenzar este proyecto y durante el proyecto hemos pedido mucho la dirección del Espíritu Santo, así que estamos conscientes, estamos muy seguras de que esto es de Dios. Si no fuera de Dios, realmente no creo que fuera posible. Así que gracias, Chambeli, también por compartir con nosotros, o sea, conmigo esta lección, que esta semana es grandiosa. Voy a dejar que saludes primero, pero saludos. Hola a todo el mundo, todos los fans de nosotros aquí en las plataformas de las redes sociales, en YouTube. Gracias por los comentarios, por estudiar con nosotros y por el apoyo. De verdad que es muy agradecido y sigan compartiéndolo y estudiando con nosotros, que vamos a seguir en esto. Gracias. Sabemos que las redes sociales están llenas de contenido que no edifican y por eso nosotros hemos querido emplear este medio que está siendo tan usado para traer contenido que alaben y glorifiquen el nombre del Señor. Y la lección de esta semana ya terminamos. Estamos en el último capítulo de Hebreos, el número 13, y tiene un título que además de ser como un consejo, tiene un significado increíble, aunque esta lección es sumamente sencilla, pero es una lección que es muy práctica. Creo que el Señor nos está dirigiendo a que cada día vivamos la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Y el título de la lección es permanezcan, o sea, no se muevan, quédense ahí en el amor fraternal, en el amor entre hermanos. Y Chambeli, para mí amor es una palabra inmensa, aunque solamente tiene 4 palabras, 4 letras, perdón, para mí es un contenido inmenso. Es más, yo pienso que como humanos no entendemos lo que es el amor. Por eso necesitamos depender de Cristo cada día para que Él ponga ese amor en nosotros y nosotros podamos dárselo a las personas que nos rodean. ¿Qué tú opinas de eso? Sí, yo pienso que es un tema fuerte porque es difícil permanecer y pienso que va correlacionado con permanecer en Jesús. Entonces, al permanecer con Jesús, vamos a permanecer en ese amor fraternal. No podemos tener el uno sin el otro. Creo que al tener a Cristo, permanecer en Él, eso nos da fortaleza para amar al prójimo efectivamente y de una manera que en realidad haga una diferencia, que no sean palabras. Corrie ten Boom es una escritora. Ella es famosa porque ella ayudó a muchos judíos durante el Holocausto. Ella vivía en Ámsterdam y aunque ella era holandesa, ella fue a un campo de concentración porque ella durante, creo que desde el 1942 hasta el 44, cuando la descubrieron, en su casa ella albergó alrededor de 800 judíos, o sea, ellos iban y venían. Y como le digo, ella no era judía. Si ella no hubiese hecho ese acto de amor, o sea, casi dio su vida por los amigos, que eso dice la Biblia que es el verdadero amor, ella no tenía que haber ido a los campos de concentración. Y cuando fue a los campos de concentración, ella mantuvo su Biblia con ella y junto a su hermana Betsy dice que ella escribe un párrafo de su libro de Hidden Place o El Escondite, donde dice
que ellos parecían vagabundos alrededor de una lumbrera estudiando la Biblia, y ella piensa que su propósito de ir a los campos de concentración era estudiar la Biblia con personas que no conocían. Así que para darle un ejemplo pequeño de lo que es el amor fraternal, de lo que está diciendo este título, para mí eso es amor. Y el versículo de memoria tiene que ver con el título y lo acortaron un poquito. Dice, permanezca el amor fraternal. Hebreos 13:1. Este versículo es más largo, pero lo vamos a ver en la lección del lunes, creo que es en toda su, o sea, en todo su contenido. Creo que los primeros cristianos se caracterizaron porque ellos se amaban uno a otro. Ellos, dice la Biblia en Hechos, que ellos todo lo que tenían lo tenían en común, y ellos a la persona, si alguien necesitaba algo, pues las necesidades mías eran las necesidades tuyas y viceversa. Y eso fue lo que hizo, o sea, esa unidad de propósito. No era que quizás estaban uno al lado del otro, sino que tenían una unidad en propósito y no estaban pensando quién es mayor que otro o quién puede más que otro, sino que ellos, su enfoque no era ellos, su enfoque era presentar a Jesús. Y así fue que el evangelio de Jesús se difundió a través de todo el mundo conocido. Y aquí Pablo, en la introducción de esta lección, nos dice que es verdad que nosotros tenemos que tener una relación personal con Dios, y me parece que esta lección enfatiza que Dios quiere que tengamos una relación personal con Él, pero también tenemos, o sea, en la lección se implica que nosotros también tenemos que ese amor llevarlo a la comunidad, a la relación entre creyentes. Y hermano, es muy fácil decir yo te amo, pero Chambeli, para mí las palabras a veces sobran. A mí me gusta ver los hechos. Y creo que nosotros debemos ser más, o sea, amar implica muchas cosas. Amar no es un sentimiento bonito que tú dices te amo, te quiero, no. Amar es cuando tú cuidas de una persona. Amar es cuando tú velas porque esa persona esté bien. Amar es cuando tú te alegras de los éxitos de la persona, te entristece cuando ellos están tristes. Amar es ser empático, y amar es yo te ayudo, yo estoy ahí contigo en las buenas, en las malas. Yo me pongo en tu lugar y te comprendo. Y también yo te respeto, yo respeto la forma en que tú eres y yo no te quiero cambiar, pero le pido a Dios que te ayude a ser la mejor persona posible. No lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere para ti. Amén. Y no alcanzo a decir, con todo esto no alcanzo a decir ni una décima parte de lo que significa amar unos a otros, pero realmente el mayor amor lo vemos en Jesús. Él vino, sufrió y murió por nosotros. También vemos cómo Pablo amó a la iglesia, que él no le importó ser azotado, no le importó estar preso, no le importó nada con tal de llevar el evangelio del Señor. Y aquí nos dice una forma, a través de la lección vamos a ver vamos a hablar de la hospitalidad. A mí me encanta la hospitalidad. Eso es una forma de demostrar amor. Pero dice aquí que la hospitalidad, visitar y apoyar a los presos y a los que habían sido maltratados, honrar el matrimonio, eso es en Hebreo 13:4, evitar la codicia, Hebreo 13:5-6, recordar a los dirigentes de la congregación y serle obedientes, Hebreos 13:7-17, y orar por el autor de la carta, Hebreos 13:18-19. Así que eso es lo que vamos a cubrir esta semana.
Sí. Y me gustó mucho de la lección del sábado, algo que dice que um, como el concepto más de que no nos salvamos solamente individualmente, también en comunidad. Dios viene a buscar a su iglesia, no viene solamente a buscarme a mí y ya, viene a buscarme a mí, pero viene a buscar una comunidad también. Y si yo lo tengo a él de verdad en mi corazón, mi interés sería por salvar, ayudar a rescatar a la mayor cantidad de personas que sea posible. Ujú. Entonces siento que amor, como un instinto que sale de esa naturaleza espiritual, de ayudar y de traer más personas hacia Cristo. Y de ver la salvación también como de que yo también tengo una responsabilidad con Dios de colaborar en la salvación de los demás. No que yo salve a otros, lo que yo hago no salva a los demás, pero los puede ayudar a acercarse a Dios y puede darle a ellos una imagen verdadera de quién es Cristo, de cómo es Jesús. Entonces me gustó eso de que a veces yo pienso en mi vida con Cristo, que es capitalista, individualista, que es todo yo. La mentalidad también debe estar en la comunidad como tal y no abandonar esa manera de ver las cosas, porque a veces nos abandonamos mutuamente los hermanos. Recientemente hubo una actividad en una iglesia que visité que era muy parecida a otra actividad que otra iglesia estaba haciendo, que justamente se complementaban las dos actividades. Y yo, wow, fíjate, tantos miembros en diferentes lugares haciendo las mismas cosas, pero si se uniesen en conjunto, tuviesen más poder y más movimiento en el plan. Pero somos tan quizá tímidos o tan reservados a no reach out, a no jalar, a no pedir ayuda o a no comunicarme con el otro hermano, a no conectarnos. Y no solamente con las personas que nos caigan bien en la iglesia, sino conectarnos como cuerpo así de Cristo. Entonces me gustó mucho esa lección porque me imagino como todos los miembros del cuerpo tratando de conectarse y ser un cuerpo viviente, que se supone que sea. Estamos teniendo problemas con la conexión con Chambeli, así que vamos a seguir adelante. Y en la parte del domingo es una lección. ¿Me estás escuchando ahora? Es una, Sí, te escucho ahora. sí, perdón que diga esto, pero se estaba cortando la conexión. Ok, seguimos. Estamos en vivo, disculpen. No es muy bueno lo que tú estabas diciendo. Creo que la comunidad de la iglesia debe ser más unida. Debe tener un objetivo en común, una visión en común. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Hace un tiempo yo fui a un seminario. Robert Dean se llamaba el seminarista. Y una de las cosas que él dijo me llamó la atención porque él trabajaba en nuestras organizaciones superiores, él sabía de lo que estaba hablando y dijo, nosotros tenemos muchos planes, pero no tenemos el Espíritu Santo. Wow. Esta gente, o sea, tenemos planes, tenemos recursos, no tenemos el Espíritu Santo. Esta gente, los primeros cristianos, no tenían quizás recursos, quizás no tenían muchos planes, pero ellos tenían el Espíritu Santo. Eso hizo la diferencia en lo que hizo. Cuando tenemos el Espíritu Santo hay amor, amor de verdad, no amor de palabra, y cada cosa que hacemos es enfocada en Cristo, no es enfocada en yo. Sí, así mismo es. Y según la lección del domingo, entrando en ella, se titula Cuidar al pueblo de Dios.
no sé, ¿qué conlleva eso? ¿Qué significa eso? Tocamos algunos tópicos de Hebreos 13, de la hospitalidad, de cuidar de los presos también, de la importancia de la pureza en el matrimonio y de elevar esos estándares del matrimonio. También hablamos de honrar no honrar, pero también en cierto punto obedecer y respetar a nuestros líderes y orar por el autor de la carta. Pero creo que en el domingo se desglosa un poquito lo que es la hospitalidad. Mire, para mí la hospitalidad es, como le digo, yo crecí mirando en mi casa la hospitalidad. Yo crecí y a veces me molestaba que llegara alguien y me decía, mira, dale tu cama. Como, o sea, uno llega a un momento que dice, o sea, uno se molesta, pero ¿por qué tiene que ser mi cama? Pero yo veía eso en mi casa, yo veía en mi casa a toda hora gente que iban a comer y a veces uno decía, ay, que no me coman mi comida. Cosas así. Y cuando crecí yo pensaba que yo iba a ser diferente porque esa cosa en ese momento me molestaba. Oh, no, 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 exactamente igual. Porque, hermanos, miren, no sé si fue porque yo he sido extranjera por mucho tiempo, la mayor parte de mi vida, pero yo he llevado en mi casa se ha quedado gente de todas partes. Yo los llevaba a mi casa, mi mamá los llevaba. Recuerdo una vez que una señora que conocimos en la comunidad, yo no sé si tú te recuerdas de Matilde, ayer le estaba recordando esta semana, cuando estudié esta lección, me recordé de Matilde. Matilde la conocimos haciendo misionera, ¿tú te acuerdas? Y nosotros la llevábamos a casa todos los fines de semana, como por más de un año, creo que un año o dos, y la cosa no terminó, o sea, no fue que terminó mal o bien, nosotros hicimos lo que era correcto, pero eso es importante, hermano, la hospitalidad. No lo estoy diciendo porque para mí se me haga fácil, sino porque ahí es que tú demuestres el amor. Lo que es eso, lo que es visitar a los presos. ¿Por qué debemos visitar a los presos? Porque ellos están cautivos, ellos no pueden salir de ahí. También tuve la oportunidad de, como por 2 años, visitar una cárcel de baja seguridad. Íbamos todos los sábados a tener un culto y la que me iba a ministrar era yo. Era increíble, era una cárcel de mujeres, ver los testimonios de esas mujeres, compartir con ellas te abrazaban, ellas te besaban, ellas te daban las gracias. La otra parte es los enfermos, porque ellos tampoco pueden salir del hospital. O sea, Pablo en la lección del domingo te está diciendo, piensa en esas personas que no pueden valerse por sí mismos, como son los presos, no pueden salir de la cárcel, los enfermos no pueden salir del hospital. Hasta antes de la pandemia, una de las obras misioneras que a mí me encantaba hacer era ir a los hospitales y a los asilos de ancianos. Los ancianos tienen una gran necesidad. A veces están solos, tú lo visitas y ellos te abrazan, ellos lloran porque la gente no va a visitarlo. Es como que tienen una sed de ver personas, de hablar con gente. Y cuando tú hablas con ellos, ellos se sienten muy bien, muy agradecidos. Entonces, eso es lo que Dios está mandando por nosotros. Hoy es el Día Mundial de la Juventud y me llama la atención el título o el tema que la división, la conferencia general trajo para este día y dice, amando a los olvidados. Esos son los olvidados, los presos, los asilos de ancianos, los deambulantes. O sea, la gente en los hospitales, la gente que tienen una necesidad y tú puedes ir a suplírsela. Ahí es que uno muestra el amor cristiano.
Sí, tú sabes que cuando yo estaba haciendo esta lección, pues yo tuve quizá una experiencia con el tema un poco diferente a la tuya, porque yo en realidad, yo crecí con una madre soltera, entonces nunca nadie se quedaba en mi casa. Eso era algo como que súper extraño. La hospitalidad para mí, aún hoy familiares venían, tú sabes, a la casa se quedaban normal, pero como una gente extraña, nunca yo he experimentado eso. O sea, yo pienso que yo como adulta ahora y pensando, bueno, eso tiene que tener como boundaries también, pero hay que hacerlo. Como por ejemplo, yo pensé, yo que soy soltera, lo que sea, si yo estoy viviendo en mi apartamento y algo así, me sentiría más cómoda si fuese una muchacha, of course. Um, Creo que también tengo amistades de la iglesia que son solteros y eso se sentiría más cómodo si fuese un chico y eso. Incluso hice preguntas a diferentes personas y le pregunté, ¿cómo te sientes con ser hospitalario, con brindar tu hogar o tu dinero, tus bienes para ayudar a otra persona? Muchas personas se sienten extraños por la pandemia o por lo que está pasando también si tú vives en los Estados Unidos o en potencias mundiales donde hay tanta corrupción o personas con diferentes enfermedades mentales y cosas así, que es más común ver eso, ¿verdad? En la sociedad. Entonces, creo que en los jóvenes que le pregunté sienten un hesitancy on giving their homes for hospitalidad. Entonces, yo pienso que siempre y cuando el Espíritu Santo te esté guiando, Él te va a cuidar y va a proteger de ti en ese aspecto. Fíjate, hospitalidad no es solamente tú dejar que una persona se quede a dormir en tu casa. En mi caso pasaba así, yo llevaba a personas y se quedaban a dormir en mi casa, pero hospitalidad también es tú tratar bien a una persona que quizás está de paso, que viene de otro lugar, que quizás se siente sola, es quizás tú llevarla a tu casa a comer, que ellas se sientan que tienen un hogar y a lo mejor quizás ni siquiera tiene que llevarla a tu casa, es quizás compartir con esa persona. Eh, el tema de hospitalidad no es simplemente que una persona duerme en tu casa, porque obviamente una persona soltera, si es del sexo opuesto, pues no sería prudente. Aunque una vez a mí me pasó, yo tuve que irme a otro lugar y se quedaron en mi casa, porque era más fácil que esa persona, o sea, en el otro lugar había cabida para una persona, no para los demás. Yo cambié mi casa, pero eso son cosas, no es algo que pase todos los días. Hospitalidad es darle un ride a una persona a veces, llevarla a algún lugar, o sea, es mostrar que te interesa. Y nosotros que vivimos, que somos extranjeros, es muy fácil utilizar eso porque hay muchas personas que son extranjeras. Cuando una persona llega nueva a un país, tú puedes mostrar hospitalidad simplemente mostrándole cómo es ese nuevo país, mostrándole las cosas, enseñándole lo que ellos no saben. Eso también es hospitalidad. Y Pablo Sí, exacto, realmente, que es bueno ver que es brindar un servicio, brindar ayuda, dar algo de lo que tú tienes hacia alguien más para beneficiarlo, no tiene que ser... que se quede en tu casa, no, porque lo que tú Sí, dijiste es bastante práctico. Pero Pablo menciona, me llama la atención porque dice, no olvidéis la hospitalidad. Y lo menciona en Romanos 12:13, lo menciona en muchas partes, porque dice, porque algunos sin saber hospedaron ángeles. O sea, para el judío, para el pueblo judío, la hospitalidad era sumamente importante. O sea, para los antiguos judíos había un deber de la persona que tenía que darle, en el caso de Job, ¿te acuerdas de Job? No, de Lot. Lot, por eso dice la Biblia, algunos sin saber hospedaron ángeles. Fue el caso, primero a Abraham, le llegaron esos tres desconocidos y fíjate, él no lo dejó en su casa, pero le dio comida, estuvo con ellos y ellos se fueron. Llegaron donde Lot
Y Lot sí lo encuentra en su casa, en la calle, y le dicen, vengan, ustedes no se pueden quedar en la calle, porque era costumbre para los judíos. Los judíos tenían que ir a veces a la plaza en las tardes a ver si había alguien, y ellos era obligación para ellos llevarlo a su casa a pasar la noche. Ese es el background de este versículo. Y en el caso de Lot, él hospedó ángeles. Y ese acto de bondad le salvó la vida. So, nosotros quizás no hospedamos ángeles, o sea, pero hospedamos personas y no sé, para mí es una satisfacción muy grande. Es algo que es difícil de explicar lo que produce. Y aquí Pablo nos exhorta a que nosotros debemos visitar a esa gente. Eso es lo que nosotros llamamos, o sea, ese es el deber del cristiano, es lo que estamos llamados a hacer. Sí. Ahora podemos también seguir la lección, ¿verdad? A la del lunes, que es muy interesante. ¿Qué tú piensas de esa lección del lunes? Codicia e inmoralidad sexual. Bueno, mira, en el caso, Pablo le está escribiendo al pueblo hebreo. Quiero dar un poco el contexto en lo que está escribiendo Pablo. Pablo le está escribiendo al pueblo hebreo. El pueblo hebreo estaba esparcido en diferentes lugares. En Corinto, estaba en Roma, estaba, o sea, en Galicia, estaba en varios lugares. Y en ese tiempo la inmoralidad sexual era un gran problema, quizás igual que es ahora. Los hombres le era permitido tener amantes siempre y cuando lo hicieran discretamente, y estamos hablando en el pueblo de Dios. O sea, si nadie se entera, todo está bien. Entonces, por eso es que Pablo escribe sobre que tenía, o sea, si tú eres el pueblo de Dios, tú no puedes actuar como o sea, como la demás gente que están, que te rodean. O sea, el tiempo en que escribió Pablo era muy difícil. Dice que en Corinto la inmoralidad sexual era tan y tan grande. O sea, a veces los cultos a los dioses eran orgías. Y la gente de Corinto era tan inmoral que los romanos no querían, o sea, era tan grande la inmoralidad que los romanos no querían, o sea, se le encontraban muy grande. Y se decía una frase, tú pecas como los corintos. Eso era una frase conocida entre ellos, pecas como los corintos, o sea, eran personas altamente inmorales. Entonces, a eso lo que Pablo se está enfrentando, y por eso él dice, primero la codicia, que desear lo que otra persona tiene, y segundo la inmoralidad sexual. No sé por qué las dos están en el mismo versículo, pero, o sea, en el mismo contenido, la menciona los dos. Y aquí habla del matrimonio. Y él dice que es honroso el matrimonio y que hay que honrar el matrimonio y que ahí no se puede violar el voto matrimonial, o sea, y hay que mantener la pureza en el matrimonio. O sea, todo eso lo dice Pablo porque en ese tiempo había un problema y nos lo está diciendo ahora, por si hay un problema, que eso se evite. Porque es importante que el pueblo de Dios esté libre de esas cosas. Y si no, no lo dijera. Entonces, si tiene algo que hablar sobre la inmoralidad sexual, pero era como ahora. Tú que eres joven, debes saber la presión que
a la cual quizás tú te enfrentas. Voy a hablar algo que es muy común. En el pueblo cristiano a veces eso es muy común, o sea, la fornicación puede ser, es más, he conocido personas que la justifican con la Biblia, cuando la Biblia claramente dice que no. Así que estas lesiones, cuando nos envían estas lesiones es porque hay un problema y, y quieren que, o sea, quieren advertir sobre ese problema. Y aquí la codicia es el amor al dinero. ¿Sabes? No es malo tener dinero. Si Dios te da dinero, pues eso está muy bien. El problema es cuando tú amas el dinero. Eh, Ese es el problema, el amor al dinero. Y hay a veces que tú no tienes nada y tú amas al dinero. Hay veces que tú lo tienes todo, pero tú no amas ese dinero. Así que aquí el problema no es el dinero, el problema aquí es el amor al dinero. No sé si tiene que decir. Sí. Sí, me llamó la atención algunos versículos que quería como enfatizar. Creo que me llamaron la atención porque son cosas que he visto en la iglesia y que creo que la lección nos está llamando acerca de esos temas en específico. Entonces me gustó Lucas 16:18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Entonces, eso es lo que wow, muy interesante porque yo he visto casos así en la iglesia y siempre me he cuestionado si no es por, I guess, adulterio o violencia o algo así por el estilo. Entonces, el divorcio en sí, delante de los ojos de Dios, no es como un divorcio legítimo en cierto aspecto. No lo es. Eh, no lo es, ¿verdad? No, bueno, según la Biblia, No. según lo que dice la Biblia, no lo es. No es porque nosotros lo estemos diciendo, es lo que dice la Biblia. Exacto, eso me resultó muy interesante porque creo que no había escuchado tanto de ese tema y he visto casos así en la iglesia y siempre me he preguntado qué pasaría, o personas diciendo, bueno, tú sabes, si el amor se acaba y tarará, hay personas de la iglesia. Entonces creo que es algo importante estar claros bíblicamente cuál es la posición de la Biblia al respecto, que no solamente porque veamos algo significa que sea lo correcto. Entonces, me gustó también en 1 Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y de tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces, eso también me dio un shock, porque es como, wow, la situación de los corintios estaba muy fuerte, que fuera de los gentiles no se escuchaban las cosas que estaban pasando dentro de la iglesia. Y siento que en muchas ocasiones eso pasa también en nuestros tiempos. Y me gusta de que Pablo aquí es bien claro y no trata de evadir el problema, él lo cita ahí. Y me imagino que hoy en día, si fuese un pastor o un líder que dijese algo así, quizás las personas que fuesen los que estuviesen cometiendo eso tuviesen un problema muy grande con eso, pero sin embargo, Pablo, que es un hombre de Dios, nombra lo que está pasando porque es algo público, que incluso está confundiendo a todo el mundo en la iglesia y está trayendo ese acto como algo que está bien o que no Sí, está tan mal. como te digo, en esos pueblos, en Éfeso, en Corinto, la inmoralidad sexual era muy, o sea, era cosa horrible. Si tú lees la historia, tú puedes encontrar cómo eran esos tiempos. Entonces el pueblo de Dios eh, estaba incurriendo en la misma cosa. Quiero mencionar algo sobre las costumbres hebreas y el matrimonio. Mira, si tú lees los escritos hebreos, los historiadores hebreos, eh, dicen que para ellos el matrimonio era como un juego. Eh, lo digo porque si un hombre estaba casado, podía repudiar a su mujer por cosas como que se le quemó la cena.
o porque ya se casó de ella y ya, se la devolvía al padre. O sea, habían unas leyes que le permitían al hombre, no a la mujer, divorciarse por cualquier cosa. Por eso cuando Jesús vino a la tierra le dijo, mira, no, por lo único que tú te puedes divorciar es por adulterio y o sea, por muerte, pues se murió. Es por eso. Ese es un tema muy delicado que no lo podríamos tratar en poco tiempo, porque en este tiempo hay otra cosa que conozco a gente que dice, mira, tú no te puedes divorciar solamente por adulterio, y sea el hombre o sea la mujer, hay violencia física, hay cosas que amenazan la integridad física, y la gente le dice, no, tienes que mantenerte ahí porque la Biblia dice eso. Hay que tener mucho cuidado con ese asunto. Yo digo que cada caso hay que verlo con una lupa, porque cuando la Sí, integridad exacto. física de una persona, sea hombre o mujer, esté en juego, hay que salir de ahí. Así que, Sí. pero sí, También me, creo que me fue un poquito. no, tranquila. También me gustó mucho Colosenses 3:5, que es como un llamado. Creo que es muy importante en este día, en el lunes, tener como este llamado. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea, al final todo esto equivale a idolatría, son ídolos que tenemos. Y yo pensé, incluso estaba haciendo una lección con unas amistades y estábamos preguntando, bueno, son cosas que todos bregamos con alguna de estas cosas en esta lista. Y nos vino a la mente Santiago 4:7, que dice, ¿cómo podemos en sí hacer morir estas cosas en nosotros? Y si acaso nosotros tenemos el poder de hacer morir estas cosas, entonces en Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. So ahí está quizá el secret sauce para eliminar estos problemas que eran tan comunes en aquel tiempo en Corintios y también en nuestro tiempo, en nuestras iglesias, en nuestra condición de laodicense. Son cosas que estamos viendo. Y someternos a Dios es lo único que nos va a dar el poder, la fortaleza para resistir al enemigo, para resistir estos ídolos que el enemigo está formando en nuestras vidas o que nos influencia a adorar. Y pienso que hoy en día the culture que hoy en día se está desarrollando es hacia adorar el dinero, adorar las posesiones y adorar la carne. Es adorar las cosas de la carne, las concupiscencias de la carne. Los Y frutos de eso la va a llevar carne. hacia la muerte. Eso es así. No, eso es muy bueno lo que tú dices. Eso de la fornicación, la moralidad sexual está muy dentro de la iglesia. Es algo que, eh, o sea, es apetoso. Entonces eso daña el evangelio, porque otra vez, como decimos, si esas cosas están en la iglesia, el Espíritu Santo no se puede manifestar. Y nosotros, para seguir, para mantener esto adelante, nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Esta obra no es de nosotros, esta obra es de Dios. Y, o sea, lo vemos como cuando los discípulos, hasta que el Espíritu Santo no se derramó, ellos no daban pie con bola. Todo lo que hacía le iba mal. Y cuando el Espíritu Santo se Sí, derramó, Pedro, creo que me estoy yendo otra vez del tema, Pedro se paró y dijo un tema que uno lo lee y dice, wow, ¿qué fue lo que dijo? Y se bautizaron primero 5,000 y después 3,000. Así que la clave es el Espíritu Santo. Y y cuando Dios, tenemos el Espíritu, Dios no mora donde hay esa cosa. exacto, y cuando tenemos el Espíritu Santo, no nos regimos bajo las éticas o los patrones culturales que estamos viendo, que creo que ahí también viene a colación lo que tú dijiste, de que la cultura de ese momento era aceptable que los hombres tuvieran ese comportamiento, pero hoy en día el hombre y la mujer que quiere ser un hijo de Dios tiene que rechazar por completo las éticas, los aspectos culturales que
que llevan hacia el pecado y en realidad afianzarse a la ética y a los valores culturales del cielo, del reino de los cielos, porque es para allá que queremos ir, no nos Amén. queremos quedar aquí. Amén, amén, muy bueno eso. ¿Tiene algo que decir para pasar a la parte del martes? Nos seguimos al martes. Aquí este es un tema, acordaos, parece que no en ese tiempo se habían olvidado o nos están escribiendo a nosotros y no podemos olvidar. Acordaos de vuestros pastores. ¿Y por qué diría Pablo eso de acordaos de acordado a nuestros pastores? ¿O qué significa cuando él dice acordado de nuestros pastores? ¿Qué debemos nosotros hacer por los pastores? Aquí dice en los versos son 10 versos que habla sobre ese asunto y dicen que os hablaron de la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta y imitar la fe. Y aquí implícitamente está diciendo que los pastores deben ser un modelo para su congregación. Estaba leyendo un compendio de la hermana White que se llama el Ministerio Pastoral y realmente el Ministerio Pastoral abarca mucho. Dice que ellos son siervos que tienen que amar a su congregación, no debe estar por encima de su congregación. Si quieren lo pueden buscar, el libro es un compendio, se llama Ministerio de los Pastores. En el último capítulo, dicen que deben amar a su congregación, que no pueden estar por encima de la congregación, sino que son siervos de su congregación. Y cuando un pastor es así, entonces tú debes respetarlo. Aquí dice obedecer, dice respetar una cosa y obedecer. Y a mí me gustaría pararme en obedecer porque han pasado tantas cosas y quiero leer algo que encontré. Es algo pequeñito, el párrafo es más grande, pero en el comentario, según Matthew Henry, dice, el pueblo debe buscar, o sea, primero el pueblo debe buscar en las escrituras y a medida que los ministros enseñen de acuerdo a la norma, o sea, de acuerdo a las escrituras, deben recibir sus instrucciones como la palabra de Dios que trabaja en lo que creen. O sea, yo no voy a decir, obedece al pastor. Digo, eso es lo que dice el verso, pero me llamó la atención y quise buscar más información sobre qué significa obedecer al pastor. Y lo que dice aquí en este comentario es que tú obedeces al pastor. ¿Cómo tú obedeces al pastor? Si ese pastor está enseñando de acuerdo a las escrituras, tú obedeces lo que él dice de las escrituras. Y digo esto porque ha pasado tantas ocasiones en que hay pastores que por su rango han llevado a congregaciones fuera de lo que dicen las escrituras. Aquí hay un lugar que se llama Waco. Yo no sé si tú conociste un caso que fue muy sonado. El hombre se llamaba David Koresh y ese hombre, por el poder que fue investido o que él mismo adquirió como líder y la obediencia ciega que tuvieron esos miembros a ese líder, ahí murieron, creo que fue como 85 personas. Y no solamente que murieron, sino que durante mucho tiempo él abusó de niñas, una de 12 años. Los mismos padres se la daban porque él era el líder. Él se hacía llamar el Mesías. Y tuvo muchos hijos porque él estaba creando el reino de Dios. Tuvo muchos hijos, casi siempre con menores de edad. Y la gente lo seguía y lo obedecía ciega. Y hermanos, a mí me enseñaron a respetar a los pastores y a los líderes de la iglesia y lo hago. Pero cuando hablan según la palabra de Dios. O sea, Dios nos dio la capacidad, la individualidad de tomar nuestras decisiones, no que un pastor va a inferir en mis decisiones. Yo le dije hace un tiempo que para mí yo siempre he tenido un pastor como mentor.
Por lo general son pastores retirados, no sé por qué, quizá porque ellos ya no tienen tanta responsabilidad. Pero, o sea, yo pido consejo, pero las decisiones son mías porque Dios me ha dado la capacidad como individuo, a cada individuo le da la capacidad y le da el libre albedrío para tomar sus decisiones. Tú puedes decir, mira, me está pasando algo, ¿qué puedo hacer? Y si es un pastor responsable y te va a decir, o sea, yo opino esto, yo opino lo otro, tú deberías considerar tal y tal cosa, o sea, dirigirte, pero no decirte, tú tienes que hacer esto, porque realmente creo que ya ese no es la función de un pastor, no es decirte lo que tú vas a hacer, es ayudarte a tomar una decisión, ayudarte a que tú tomes una decisión. En casos de asuntos eclesiásticos hay que obedecerlos si ellos siguen lo que dice la palabra. Y si tú ves que esa persona te ama y quiere lo mejor para ti. No es, voy a decir una palabrota, si quiere manipularte, no, porque ni siquiera Dios te manipula. No sé si estoy hablando fuerte, pero he visto tantos casos de pastores que han hecho barbaridades en nombre de la investidura que tienen. Así que con eso hay que tener muchísimo cuidado. Pero respetar a un pastor que ama y cuida a su grey es un mandato de la Biblia. Orar por ellos, tienen muchas necesidades, son humanos como nosotros, a veces su carga es muy grande y a diferencia de nosotros, a veces ellos no saben con quién o no tienen con quién compartir su carga porque todo el mundo lo ve como el pastor, ellos no pueden ir donde un hermano de la iglesia a decir, mira, me pasa esto, lo otro, no, ellos, o sea, tienen ese problema de que a veces no saben con quién conversar y tienen todos los problemas del mundo, más todos los problemas de cada hermano de la iglesia que, o sea, que lo ven a ellos como su consejero y eso está muy bien, esos son. Por eso hay que tratarlos bien, hay que orar por ellos porque tienen tentaciones igual que nosotros, tienen problemas igual que nosotros, más tienen los problemas de una congregación completa. Di algo porque he hablado mucho. No, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que tú has dicho. Yo, por lo general, sí hay un pastor que yo admiro mucho, es el pastor Sergio Rubio, de República Dominicana. Si en algún momento ve este video, hola pastor. Ese hombre de verdad es un hombre de Dios, fue un mentor y me enseñó lo que en realidad significaba tener una relación con Dios, a mí y a mi familia. Y cuando estudié la lección, pensé en eso de la parte que dice, e imitad la fe que has visto. Yo por lo menos vi esa fe en él con una situación, ¿verdad?, que yo tenía de salud, que es un testimonio para otro día. Pero vi eso en él y su fe en Dios, y esa fe fue hasta contagiosa, pues como que me dio un poquito de su fe también a mí, como que inspiró eso en mí de yo buscar y tratar de tener esa fe en mi relación con Dios. Entonces yo pienso en eso, que al yo ver una fe tan grande que él tenía en Dios, yo soy responsable también de imitar eso, de imitar a Cristo y por eso es tan importante nuestro ejemplo, porque para las personas que están creciendo en la fe, a veces es tan difícil como que ver a Cristo o entender cómo sería Cristo caminando en la vida real. Pero cuando tú ves una persona que vive la Biblia y que vive de acuerdo al Espíritu, como que tú lo ves y tú, oh, es posible vivir así, como que es una realidad y a eso debo de aspirar. Entonces esa parte me gustó, pero como tú dices, algo bien delicado, hay que tener el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a inquietar cuando sea algo extraño o algo que está siendo manipulado por algún líder religioso y demás. Pero quiera Dios que esa no sea la situación en que se encuentren nuestros oyentes, pero si en algún momento te encuentras de esa manera, pues ora mucho y déjate llevar por la palabra de Dios y lo que el Espíritu Santo te dice, y si algo es dañino para ti, pues claro, siempre aléjate de eso. Y uno siempre debe mantener primero la oración, pedir primero la guía de Dios en todo
Y claro, la guía humana es, como te digo, un pastor, un hombre de Dios, un líder es importante, pero tú tienes que tener mucha cuenta con quién, a quien tú le abres, o sea, le dices tu problema, le dices tus situaciones. Y creo que obedecer, cuando el escritor habló de eso, no es obedecer ciegamente, no es una obediencia como si fuese un Dios. Sin cuestionarla, exacto, hay que cuestionarla. Hay que cuestionarla con la Biblia. Y no creo que es falta de humildad, sino que tú quieres poner a Dios y a la Biblia por delante de cualquier ser humano. Habla aquí de los líderes también. Creo que los líderes son personas que tienen una capacidad grande de influenciar y su influencia, o sea, su influencia reside en que, como tú dijiste con el ejemplo del pastor Rubio, él podía influenciarte a ti porque tú veías que él era un ejemplo para ti, o sea, su fe te influenciaba a ti a tener una fe. O sea, influencia no es que yo le voy a decir a ustedes, tírense por este puente, no, influencia es cuando tú eres un ejemplo para una persona en un área de tu vida y esa persona, porque tú eres un ejemplo, te sigue. Eso es un líder. Un líder no es una persona que dice, vamos a hacer esto y por aquí vamos y por aquí no vamos. No, un líder es una persona que llega a un consenso, que dice, ¿qué opinan de esto? Vamos a hacer aquí o sea, vamos a tener una lluvia de ideas, vamos a ver qué es lo mejor para la visión, vamos a mejor lo que es mejor para la misión y vamos a tomar decisiones juntos. Un líder es un siervo, no está por encima de lo que lo sirva. El mayor líder, ¿quién fue? Jesús. Jesús. Y lavó los pies de sus seguidores, así que pónganse a lavar los pies, mentira. Después de ese líder de Jesús, el otro líder fue Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Ráeme del libro, ráeme, quítame a mí. O sea, se puso en, si este pueblo le dijo a Dios, si tú vas a destruir este pueblo, mejor ráeme a mí del libro de la vida. O sea, él dio su vida por su, o sea, un líder no es un jefe, un líder es muchas cosas. Entonces, cuando tú ves ese tipo de líderes, y perdonen, quizá hay personas que van a ver este video y están ejerciendo, o sea, están ejerciendo algún tipo de liderazgo. No estoy pensando en nadie en particular, by the way, simplemente estoy diciendo mi definición de lo que es un líder. Tomando en ejemplo a Jesús. Amén. Y cuando es así, uno lo respeta. Uno lo obedece. Amén, amén. Entonces seguimos para el miércoles. Yo siento que esta lección del miércoles es bien your forte, like on things, on Bible truths. Pero esto es muy interesante. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Y ahí está. Si un líder te va a llevar por una doctrina extraña, tú no lo puedes obedecer. Yo creo que esta se conecta con la del martes. Una lleva a la otra. Si tú quieres leer Hebreos 13:9, sí, está en la misma área. Dice, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que a los que se han ocupado de ella. O sea, nuestro corazón debe estar apoyado en Dios. Nuestro corazón no puede ser apoyado en nadie. Y aquí nos dice que dónde se obtiene la gracia y cómo se fortalece nuestro corazón. En Dios es que se fortalece nuestro corazón, y donde nosotros obtenemos la gracia también es en Dios. Nosotros no tenemos la gracia
en el colmado de la esquina. La gracia es un regalo de Dios. Y dice en Hebreos 2:9, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. O sea, la gracia fue lo que ayudó a Jesús a gustar la muerte. La gracia es lo que nos ayuda a nosotros a vivir la vida cristiana. O sea, somos salvos por gracia, pero por la misma gracia es que podemos seguir viviendo la vida cristiana. No es por nuestro propio esfuerzo. Si nosotros pensamos que podamos hacer un ápice de la voluntad de Dios por nuestro propio esfuerzo, estamos acabados. Y creo que eso es lo que el enemigo quiere que nosotros hagamos. Y aquí nos dice la relación entre la enseñanza falsa y los alimentos. Abordan en Hebreo 13:9, probablemente no se refiera a la distinción de entre alimentos limpios e inmundos. O sea, muchas veces podemos pensar que aquí se está hablando de la comida, o sea, de la comida que comemos. Pero aquí no se está hablando de eso. Aquí lo que está hablando es que nosotros debemos, con la ayuda del Espíritu Santo y con el estudio de la palabra, distinguir qué es una enseñanza correcta y qué es una enseñanza extraña. Y a veces nosotros estamos rodeadas de muchas enseñanzas que no son correctas. Y eso no quiere decir que nosotros no debemos alimentar bien. O sea, realmente en Hechos 15, dice que a pesar de que nosotros somos salvos por gracias, me gusta una cita de Charles Spurgeon que dice que la gracia no nos da a nosotros la libertad de seguir pecando, sino que la gracia nos hace que nos da el poder para nosotros vivir según los estándares de Dios. Eso es lo que a veces no entendemos. Somos salvos por gracia, pues yo puedo hacer lo que quiera, puedo comer lo que quiera. Y hablo de la comida porque aquí habla de la comida. Pero hay muchas cosas que nosotros pensamos que podemos hacer practicando porque somos salvos por gracia. Pero no es así. Y aquí también nos habla de los sacrificios de animales y la mediación sacerdotal levítica en el santuario. Han sido reemplazados por el sacrificio. Y como hemos mencionado todo este trimestre o cuando hemos comenzado la lección, que todos esos sacrificios que se venían haciendo habían sido reemplazados ahora por la mediación y la intercesión del mismo Jesús. Y que, o sea, los alimentos, la distinción de alimentos limpios y inmundos no son contrarios a la gracia. Somos salvos por gracia. Y nosotros, en agradecimiento a Dios, entonces comenzamos a obedecerlos. A obedecerlo, debo decir en singular. Y por ese agradecimiento nosotros hacemos lo que Él nos manda. Y una de las cosas que Él nos manda es que para nosotros mantener nuestro cuerpo sano, debemos alimentarnos según las normas que Él nos dio en el libro de Génesis. No solo alimentarnos, debemos hacer una serie de cosas que simplemente nos dan mejor salud, porque cuando nosotros tenemos cuerpo sano, tenemos la mente más clara para adorar a Dios. Cuando uno está enfermo, o sea, la enfermedad atrofia muchas cosas. Así que no comemos sano para salvarnos, sino comemos sano porque somos salvos. En segundo lugar, dice que el contexto sugiere que Pablo no está criticando a la audiencia por atenerse de ciertos alimentos, sino por participar de ellos con la esperanza de obtener gracia. O sea, parece que cuando Pablo escribió este libro había un problema entre los hebreos, porque había una discusión entre los hebreos y los gentiles. Los gentiles
querían seguir con sus mismas prácticas, pero los hebreos, ellos querían que los gentiles siguieran todas las leyes rituales que ellos seguían. Y una de esas leyes era mantener, o sea, entre el listado de leyes que tenían los judíos, Pablo simplemente diga, ok, absténgase de la fornicación y de los alimentos que son sacrificados a los ídolos, pero eso no quería decir que ellos podían comer alimentos que fueran impuros, porque ya eso estaba establecido de que ellos no lo hacían. Ellos lo que están advirtiendo, dice aquí, probablemente esté advirtiendo acerca de la participación de rituales judíos o comidas litúrgicas que se celebraban como una extensión de los sacrificios de animales en el templo y que suponía que aportaban méritos espirituales a la gracia. O sea, ellos estaban haciendo rituales esperando que por medio de esos rituales ellos iban a alcanzar la gracia. Y como dije ahorita, miren, no hay nada que nosotros hagamos que nos hagan merecedores de la gracia. Pues la palabra lo dice, gracia es un regalo. Nosotros no dejamos de hacer las cosas malas para obtener gracia, sino que por gracia, en agradecimiento, dejamos de hacer las cosas malas. Y debemos... Sí, exactamente. Debemos tener cuidado también sobre las doctrinas extrañas, porque en este tiempo hay muchas doctrinas por ahí que están extrañas y se, o sea, se están metiendo en la iglesia de forma tan sutil que nosotros ya no distinguimos qué es una cosa y qué de lo otro. Así que también, no sé si tú has escuchado, yo sé que tú has escuchado el tema de la evolución, que la Tierra primero, o sea, Dios puso el reloj a correr, o sea, y después la Tierra siguió evolucionando. O sea, eso es la teoevolución, creo que se llama. Dios creó la Tierra, se olvidó de ella y la Tierra siguió evolucionando. Eso está entrando a la iglesia con mucho auge. Y así hay otras que han entrado. Eso tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. No sé si tiene algo que comentar sobre el miércoles para pasar el jueves. Lo único es de que yo he notado que cuando una persona, o ya sea a través de un líder o hermano de la iglesia, que trata de infiltrar doctrinas extrañas, es el tipo, creo que lo he visto más en tipo de personas que siempre están buscando como que novelty, como que algo nuevo, un nuevo descubrimiento, una nueva teoría de esto, de aquello. Entonces creo que esa es la manera más fácil de tú más o menos analizar cuando una persona viene donde ti y te presenta una nueva verdad bíblica. De que si es una persona que siempre está trayendo a colación ese tipo de cosas, si su testimonio va de acuerdo a la Biblia, si es una persona que tú ves que en realidad tiene el fruto del Espíritu Santo, y si lo que está diciendo contradice las verdades claves y absolutas de la Biblia, ahí te puede ayudar para verificar si es una verdad que deberías prestar atención o si es algo más que quizás sea del enemigo. Sí, yo digo que yo siempre uso el ejemplo de los valdenses. Los valdenses era un pueblo que ellos estudiaban la Biblia. Ellos, o sea, leían todo, pero ellos escogían bajo la luz de las escrituras qué iban a escoger y qué no iban a escoger. Entonces nosotros debemos imitar eso, porque el enemigo es muy sutil. El enemigo no te dice una mentira. El enemigo te dice una verdad a medias, que es igual que una mentira. Recordemos cuando Jesús en Mateo 4, si leemos las tentaciones, ¿qué dijo Jesús? Él citó la Biblia. Él le dijo a Jesús, lánzate de aquí, porque la Biblia dice, a sus ángeles mandarán para que te guarden todos tus caminos.
O sea, uno tiene que ser sutil porque los engaños de Satanás son sutiles realmente. O sea, tenemos que ser astutos. Dice, manso como palomas, pero astuto como serpientes. Porque el enemigo ya no viene de frente. El enemigo viene escondido, detrás de una Sí, media verdad. Entonces, exactamente. si ahora podemos pasar a la parte del jueves, dice, este título es bien extraño porque dice, salgamos a Jesús fuera del campamento. Y quiero decir aquí que quizás los hebreos entenderían muy bien este título o este versículo en Hebreos 13:10 al 14 dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales y la sangre a causa del pecado es introducida al santuario del sumo sacerdote, son quemadas fuera del campamento. Y aquí nos dice, porque lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. O sea, mire, lo que está diciendo aquí, salgamos al campamento. Cuando Pablo le dijo eso a los judíos, le estaba diciendo, mire, en tiempo de cuando estaba el santuario terrenal en tiempo de Moisés y Josué, cuando sacrificaban los animales, cuando tomaban mencioné el macho cabrío, uno para Azazel y otro para Dios. El de Azazel lo llevaban fuera del campamento. Cuando había un leproso, tenía que ir fuera del campamento. Cuando había no sé si tú recuerdas, María, la hermana de Moisés, que por estar murmurando contra su hermano le dio lepra y la llevaron fuera del campamento. O sea, fuera del campamento estaba todo lo malo, todas las inmundicias, todos los restos de esos animales que sacrificaban estaban fuera del campamento. Y ahora Jesús muere fuera de Jerusalén. Eso era una maldición. O sea, Pablo le está diciendo a los hebreos, salgan afuera a la maldición, a la inmundicia, y ahí se van a encontrar con Jesús. O sea, era algo totalmente contraproducente lo que Jesús estaba diciendo. O sea, y fuera del campamento, en esa inmundicia, ahí ellos iban a encontrar la salvación, que la salvación era Jesús. Eso más o menos es lo que dice en esto, o sea, que la presencia de Dios estaba fuera del campamento. Dios se hizo maldición por nosotros para que nosotros pudiéramos a través de él encontrar la bendición. No sé si tiene algo que decir. Sí, me gustó ese contraste de que hicieron con que Jesús fue crucificado afuera de Jerusalén, como que a las afueras. Entonces, también menciona lo mismo de salir del campamento. Eso para mí fue muy visual y al principio lo sentí raro, pero, pero creo que es más como tú dices, también ser copartícipe con Cristo de ser rechazado, de ser avergonzado, de salir aparte de. Creo que también lo vi de esa manera. Sí, aquí yo tengo, menciona Mateo 26:59 al 65. Ahí dice la historia cuando narra la secuencia de sucesos que ocurrieron cuando Jesús fue llevada ante el tribunal de los sacerdotes, del sumo sacerdote Anás y Caifás, que Jesús fue sentenciado por blasfemia. O sea,
uno de los sumos sacerdotes, ahora no recuerdo si fue Anás o Caifás, se lo dejo de asignación, está en Mateo 26, 59 al 65, le dijo, y tú eres el hijo del Dios, y él le dijo, tú lo has dicho, y no recuerdo, vuelvo y digo, no recuerdo ahora si fue Anás o Caifás, él se rascó su ropa en señal de que había hecho algo muy grande, y el, el que Jesús, o sea, él fue sentenciado por los judíos por blasfemia y encima de eso, él muere fuera de Jerusalén, que lo hacía maldito también. Y encima de eso muere en una cruz que lo hacía triplemente maldito. Así que para los judíos, ir afuera del campamento a buscar un hombre que murió en una cruz, o sea, la imagen que Pablo está diciendo aquí en la parte del jueves es una parte muy, muy seria. Es una parte que le dio a ellos mucho que pensar. Quizás nosotros no sea tan impactante como quizás lo fue para ellos. Sí. Y creo que hoy en día es difícil, en algunos aspectos es fácil entender algunos aspectos de ser rechazado por nuestra fe, pero también creo que hoy en día es algo de que la persona se siente bien al escuchar que tú eres cristiano, te miran diferente o quizá hay cierto orgullo en tú también decir en una sociedad protestante, yo soy cristiano, yo soy protestante, yo, ¿verdad? Creo que como adventistas ya un poquito, sí es cierto, oh, ustedes son los adventistas, eso no es como una secta, eso no es esto, aquello. Ya ahí quizá sí hemos experimentado algunos adventistas como que ese backlash de quiénes son ustedes o ustedes son extremistas por tal verdad bíblica o otra verdad bíblica. Pero creo que la situación se va a poner peor y tenemos que afianzar mainstream, if that makes sense. No sé si, no tratar de volvernos como el prototipo de cristiano, porque creo que el prototipo cristiano que vemos hoy en día, que es el que se presenta en muchas otras denominaciones, no es el cristiano bíblico. El cristiano bíblico es una persona que en realidad lo sacrifica todo por la misión de Cristo. Su énfasis no es en las ganancias del mundo, está satisfecho con lo que tiene, pan, comida, trabajar para Dios, trabajar para la misión, está dispuesto a morir por Cristo, no tiene vergüenza de ser avergonzado. Su mentalidad no es en el reino terrenal, en partidos políticos, que si republicano, que si Trump, que si Biden, está enfocado en el reino, en salvar almas para el reino. Entonces, muy diferente al cristiano típico que vemos y que vemos en Estados Unidos también. Entonces, hacia esa dirección es que tenemos que conducirnos y no para el falso profeta, if that makes sense. Makes sense. Sí, estamos viviendo un cristianismo muy mediocre, me incluyo. Me pongo a mí primero, como Pablo dice, Cristo vino a morir por los pecadores, de cual yo soy el primero. Levanto la mano, ya Pablo murió, ahora la primera soy yo. Eso lo estoy hablando desde mi punto de vista, desde poniéndome a mí en primer lugar. No estamos viviendo a la altura que Cristo quiere que nosotros vivamos, porque si vemos cómo vivieron los apóstoles o los discípulos, nosotros no estamos viviendo ese cristianismo. Estamos viviendo un cristianismo de conveniencia, un cristianismo de yo primero, yo segundo, yo tercero. Y no quiero decir, el yo no es mencionarte yo, el yo es dejar de mirar, de poner a Cristo primero y ponerme yo primero. En vez de hacer la obra de Cristo, hacer la obra mía. Eso también es yo. Creo que debemos volver a la misión, poner de vista la misión. Y a veces yo leo historias de hombres y mujeres que hicieron unas cosas que yo digo, Dios mío, estamos muy lejos del ideal, de lo que Dios. Somos la Odisea.
El Señor lo dijo que que así iba a ser, ni frío ni caliente. Así considero yo, ni frío ni caliente. Llenos de posesiones, pero sin el Espíritu Santo. Exacto, tenemos todos los recursos, pero no tenemos el Espíritu Santo. Y ya vemos que los recursos no sirven. No, es lo mismo. No podemos hacer las obras con los recursos que se puede hacer con el Espíritu Santo y sin tener los recursos. sí, el Espíritu, mira, vuelvo y digo, cuando los discípulos fueron llenados del Espíritu Santo, ellos no tenían recursos. No se comparan. Pablo hizo lo mismo. Pablo no tenía ningún recurso. Pedro se paró y tú lees el sermón de Pedro y tú dices, ¿qué es lo que él dijo? ¿Qué fue lo grande, lo maravilloso que él dijo? No dijo nada fuera de lo común. La diferencia de Pedro era que tenía el Espíritu Santo. Esa era la única diferencia. Y eso es lo que nosotros debemos encalcar, que esta obra es de Dios, esta obra no es de nosotros. Y necesitamos poner a Dios ahí. Necesitamos reportarnos y decirle, Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? No, mira, Dios, estoy aquí, voy a hacer esto y lo otro, bendíceme. No, Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, dime, muéstrame cuál es tu voluntad. Y se lo dio por experiencia. Dios le muestra la voluntad. A veces no es lo que uno tenía en mente. A veces es, yo no sirvo para eso. Eso no es. A veces Dios te manda por camino que eso no es para lo que quizás tú estás, o sea, no es lo que se esperaría de ti, pero es lo que Dios te está pidiendo que tú vayas y tú lo sabes en tu corazón y tú vas, tú vas por ese camino aunque alguien te diría, pero no, ella debió haberse ido por el otro camino, pero no, Dios te dijo que no era por ese, no era y no es. Y la parte del viernes, ya para concluir, está hablando exactamente de eso. La cita está en Hechos de los Apóstoles, la página 408, 409. Y dice, después que descendió el Espíritu Santo, cuando los discípulos salieron a proclamar el Evangelio viviente, lo mismo que estábamos diciendo, su único deseo era la salvación de las almas. O sea, ellos no tenían deseos personales, ellos no querían, o sea, todo su esfuerzo era a las almas. Ese amor que ellos tenían por las almas, que lo llevó a estar preso, que lo llevó a morir, que lo llevó a naufragar, como dice Pablo, fui azotado, naufragué, me vi en diversas cosas, todo eso por amor a Dios. Entonces la visión cambia. Ya no vemos, mira, ella lo hace mejor que yo tengo que superarla. O sea, no hay un espíritu de competitividad, hay un espíritu de unidad en propósito. Ok, vamos por ahí, no importa quien vaya el primero, no importa que vaya el segundo, no importa si yo soy el que destaco, no importa, porque el que tiene que destacar es Cristo, no yo ni nada. No es Elizabeth no, Elizabeth debe ser diferente, solamente un mero instrumento en la obra como lo fueron los discípulos. Y dice aquí, se regocijaban en la dulzura de la comunión con los santos, eran compasivos, considerados, anegados, dispuestos a hacer cualquier sacrificio por la causa de la verdad. En su asociación diaria revelaban el amor que Cristo le había enseñado. O sea, aquí lo dice, ellos no mostraban el amor que ellos tenían, sino el amor que aprendieron de Jesús. Dice aquí, por medio de la palabra y hechos desinteresados, se esforzaban por despertar ese sentimiento en otros corazones. Y eran hechos desinteresados, no eran hechos esperando recibir una recompensa, porque no recibieron ninguna. Pero aquí viene lo triste, aquí no está hablando de cómo era al principio. Y entonces comienza a decirnos cómo comenzó a las cosas a cambiar.
pero gradualmente sobrevino un cambio. Los creyentes comenzaron a buscar defectos en los demás. Al concentrarse en las equivocaciones y a dar lugar a una crítica dura, perdieron de vista al Salvador y a su amor. Llegaron a ser más estrictos en la relación con las ceremonias exteriores, más exactos en la teoría que en la práctica de la fe. En su celo por condenar a otros, pasaban por alto sus propios errores. Perdieron el amor fraternal que Cristo le había encomendado. Y lo más triste de todo era que no se daban cuenta de su pérdida. No comprendían que la alegría y el regocijo se retiraban de su vida y que habían excluido el amor de Dios de su corazón y pronto caminarían en tiniebla. Y eso pasó. La iglesia primitiva comenzó llena de amor, estaban unidos, tenían un mismo propósito, caminaban hacia él, pero gradualmente todo eso se fue perdiendo y comenzaron a ocurrir un montón de cosas que lo podemos leer en la historia hasta nuestros días, donde no hay ni seña de lo que realmente fue aquello. Así que Dios realmente, sabe que esta lección me encantó porque es una lección práctica. A mí me gustan los simbolismos y toda esa cosa, pero cuando es una lección tan práctica como esta, te motiva a cambiar. Eh, te motiva a, a ver las cosas diferentes, te motiva a dejar algunos comportamientos que quizás tú tenías por ignorancia. Te abre la vista a una nueva forma de vivir. Y creo que de eso se trata el cristianismo, de cada día sacrificar el yo o crucificar el yo, dejarme de ver a mí y trabajar por amor a las almas, pero también trabajar junto a Dios, o sea, en asociación con Jesús, el Espíritu Santo, Dios, en una transformación del carácter. Porque cuando nuestro carácter no está lo mejor posible, cuando nosotros albergamos en nuestro corazón orgullo, envidia, celos, eh, la lista es inmensa, avaricia, es como si tuviésemos cargando una carga muy pesada, pero cuando dejamos esa carga, nosotros nos sentimos más livianos y le damos paso a que el Espíritu Santo guíe nuestra vida y de verdad la guía. De verdad, el Señor guía nuestra vida. Y las personas se te acercan, tú no tienes que acercarte a las personas se te acercan porque tú le das algo que tú ni siquiera entiendes qué es lo que ellos buscan en ti, tú no sabes lo que ellos ven en ti. Ah, sin embargo, esas personas se te acercan porque ellos se dan cuenta que tú le quieres hacer el bien, tú no estás buscando un beneficio, ni estás buscando una amistad por conveniencia, nada, tú realmente ellos notan cuando tú le quieres hacer bien. Y eso realmente es lo que Dios quiere de nosotros. So, si yo te pregunto qué tú aprendiste qué fueron las cosas que más te llamaron la atención de la lección de este trimestre, ¿qué tú dirías? El nuevo pacto, Jesús como nuestro sacerdote y lo que eso significa como nuestro abogado. Y, y también la necesidad de que haya un amor fraternal genuino en la iglesia. Y me gustó el final de cómo terminó la del viernes, porque una cosa es sostener la información y otra cosa es la práctica. Y eso yo lo sé mucho por enfermería. Yo veía estudiantes que cuando veíamos los practicums, por lo general, lo que eran muy cerebritos, se sabían todos los laboratorios y los números, tada. A la hora de la verdad, de ejercer y de mover a un paciente, limpiar una úlcera, se
volvía etcétera. Entonces tuve otra persona que quizás no podía estar tan de taller, como que ellos eh, eh, llenaban ese rol. Ellos llegaban a la situación y la manejaban excelentísimo. Más me da miedo, como yo no, que nunca esa información se haya vuelto práctica en mi vida. Que toda esa información haya sido la información correcta, la mejor manera de decirlo, la mejor manera de conceptualizar las cosas, pero que nunca se haya traducido en, y pienso que es el estado de la odicense. Entonces, tenemos que luchar con toda la fibra de nuestra alma de no ser eso, de no ser la odicense, porque nos están dando esa profecía para alertarnos, no para que lo seamos. Tenemos el poder a través de Cristo de ser la diferencia. Entonces creo que esta lección hizo un llamado a cómo yo veo a Cristo, cómo yo veo el juicio investigador y en realidad cómo el amor fraternal debe ser vivido y la importancia de que Cristo sea el que impulse eso. Eso es todo. Bueno, para mí realmente esta lección me llamó mucho la atención, el llamado de Jesús a acercarnos a Él confiadamente al trono de la gracia en tiempos de dificultad. O sea, Él no está llamando a que lo veamos como un amigo, como nuestro hermano mayor, nos está pidiendo que tengamos confianza en Él. Me está mostrando los hombres de la fe cómo esa gente vencieron y me está invitando a mí a vencer también en la fe, y que todo eso que Cristo hizo debe en nosotros, o sea, enseñarnos o debe infundir a nosotros o nos insta a vivir una vida de agradecimiento. Y una vida de agradecimiento es no solamente tú decir gracias a Dios, eso es muy importante. Agradecer a Dios realmente es un ejercicio que ayuda a tu mente. Yo trato de escribir por qué cosas estoy agradecida de Dios, pero realmente ese no es el agradecimiento. El vivir una vida de agradecimiento y de testimonio es cuando tú vas a la calle cada día en tu trabajo, hacer el trabajo de la manera que el que te supervisa o el que te diga, esta persona es diferente porque ella trabaja de una manera, ella hace las cosas de una manera que es totalmente diferente a la verdad. Eso tú estás dando testimonio. Tú estás viviendo en agradecimiento. Cuando tú te encuentras una persona en la calle, tú no, a veces no tienes que hablarle de Dios. Tu comportamiento, tu sonrisa, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro. Cuando uno ve una necesidad y automáticamente quiere suplir esa necesidad, cuando tú satisfaces, o sea, cuando tú escuchas a una persona que necesita, cuando tú ayudas a una persona, eso es vivir en testimonio y agradecimiento. Es un estilo de vida. No es simplemente tú parar y decir gracias. Para mí el testimonio, para mí vivir una vida de testimonio es una vida, es un estilo de vida y el agradecimiento, vivir una vida de agradecimiento también es un estilo de vida que se hace, no voy a decir 24/7, pero mientras tú estás de pie, eso es lo que tú debes mostrar a los demás. Y por eso dice que el evangelio será predicado por testimonio, porque cuando la gente vea tu vida o vean mi vida, ellos puedan decir, esta persona es diferente. En esta persona hay algo, esa persona tiene algo que lo hace diferente y yo quiero lo que esa persona quiere. Para mí eso fue lo que me enseñó la lección de
de esta semana. Y ya esta es la última, la próxima lección es el Génesis. Así que la vamos a empezar la próxima semana. Vamos a hablar de Génesis. Génesis es el fundamento de todo. El fundamento de, si no entendemos Génesis, no podemos entender la Biblia. Así que vamos a prepararnos otra vez para comenzar un gran trimestre con una lección muy interesante. Así que si tú no tienes nada que decir, vamos a despedirnos en oración y de verdad muchísimas gracias por acompañarnos, no solamente hoy, sino las semanas anteriores. Ha sido un privilegio estar con ustedes y suscríbanse, compartan, no para que, ¿cómo le digo? Porque es la única manera en que esto puede seguir creciendo y personas que necesitan escuchar del amor de Dios y la protección de Dios, estos videos lleguen, porque esa es la finalidad. No que nosotras seamos exaltadas, aunque no lo crean. Yo sé que para Chambeli es muy difícil estar frente a las cámaras, somos personas de cámara. Pero pensamos que hay que aprovechar estos medios para hablar de la palabra de Dios, porque hay mucha gente que ahora quizás no van a una iglesia, sino que buscan en el internet algo que escuchar, y si escuchan algo que le dé motivación, pues habremos cumplido el cometido que Dios quiere para nosotros. Chambeli, si quiere orar para terminar. Sí, oremos. Querido Dios y Padre Celestial, gracias por todas tus bendiciones, Señor. Gracias por esta lección tan increíble, por todo lo que tú nos has enseñado, Padre, porque tú no nos quieres dejar donde estamos. Tú quieres que sigamos creciendo, que seamos como tú, porque tú no te rindes en tu plan para con nosotros. Ayúdanos a no rendirnos tampoco y a poder confiar de que comenzó la buena obra en nosotros en cada paso, Señor. Une a tu pueblo, derrama tu Santo Espíritu en nuestros corazones, Señor. Enséñanos, Padre, en realidad las cosas que debemos pedir y cómo debemos vivir vidas que te honren de verdad. Ayúdanos a dejarnos guiar por ti y a que tú nos utilices como tu herramienta, Señor, y como tu vasija. Gracias por tus bendiciones. Bendice a todos los que sean sintonizados, Señor, y que este mensaje pueda llegar a aquellos que lo necesitan en este momento. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, chao, hasta la próxima, si Dios lo permite. Feliz semanas y bendiciones. Bye.